Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Ruth Estela Tamayo, soy la psicóloga de salud pública del municipio San Pedro de los Milagros. Hoy vamos a revisar un tema de gran importancia para toda la comunidad, en especial para los padres de familia, quienes ejercen la supervisión de nuestros niños, niñas y adolescentes y desde la responsabilidad que se tiene con ellos. ¿Cuál es nuestro tema? El uso responsable de las tecnologías digitales. Sabemos de antemano que las tecnologías digitales nos están aproximando, obviamente, y nos dan la posibilidad también de enseñanzas, de aprendizajes, de interacción de una manera diferente, que no sea necesariamente a nivel personal, pero si bien estas posibilidades nos permiten y nos dan por desarrollar ciertas fortalezas, también se convierten en algunos momentos en riesgos. Entonces, por eso muy importante tener en cuenta el decálogo de esos buen uso, de un uso racional y responsable de estas tecnologías digitales. Para eso, entonces, vamos a dar algunas pautas, un decálogo de ese buen uso. Empecemos primero. Cuando tengamos a nuestros niños entonces en casa haciendo uso de estas herramientas digitales, vamos a tener en cuenta cuánto tiempo, o sea, limitar el tiempo de uso, porque estamos encontrando entonces que los padres de familia muchas veces en su afán de mantenerlos un poco ocupados y de limitarles esa interacción en otros espacios sociales, ni qué decir en este momento que estamos pasando por este proceso de cuarentena o aislamiento social obligatorio, con mayor razón pues nuestros niños deben de estar en nuestros hogares. Eso entonces hace que muchas veces ese tiempo no se controle y los niños pasan todo el día utilizando estas tecnologías. Otra de las recomendaciones muy importantes es que siempre esté la supervisión de un adulto responsable por los contenidos de todas estas informaciones que les están llegando, el uso de las redes sociales, las páginas a las que tienen acceso. Otra de las recomendaciones es siempre orientar de manera responsable. ¿En qué sentido? ¿Para qué es útil? ¿Cuál es la utilidad de este uso o de estas herramientas? Y también cuáles riesgos a nivel de seguridad se tienen. Entonces, por eso, muy importante ir educando a nuestros niños que no toda la información que les consulten, obviamente ellas las pueden dar, sobre todo en las redes sociales, porque entonces nos estamos arriesgando a que muchas veces les piden información inadecuada, información con contenido sexual, que sabemos a cuántos se están arriesgando. También hablamos del ciberacoso y de que se cree una adicción, si no limitamos también ese tiempo, una adicción de los niños en cuanto al uso de estas tecnologías. Recordemos que todo debe ser racionalizado de una manera controlada. Otro aspecto supremamente importante es la empatía que deben de tener y el respeto que deben de tener los niños, niñas y adolescentes en el uso de estas redes, ¿cierto? Utilizar un lenguaje adecuado, pensar que si bien merecemos un respeto, si ellos merecen un respeto y un buen trato, pues obviamente deben de dárselo a la otra persona o a las otras personas con las cuales están interactuando, porque estamos encontrando en casos donde en las mismas redes sociales la información que ellos están dando, el lenguaje que están utilizando, va o atenta contra la dignidad de la otra persona, la falta de respeto. Entonces, muy importante. Hay unos aplicativos que permiten a los padres de familia realizar una supervisión frente a los contenidos o al uso de esas herramientas digitales. Inclusive lo pueden descargar en los mismos celulares y desde allí los padres de familia acceden y se dan cuenta las páginas a las cuales están ingresando los niños, los juegos que están bajando en ese momento o con quienes se están relacionando, porque esto nos ayuda entonces a cuidar todo el tema de seguridad, a hacer un uso adecuado y racional frente a las herramientas digitales y sobre todo que eso se convierta en un factor de protección y algo que les permita a ellos conocer, educarse de acuerdo a esas edades, que también es muy importante tener en cuenta que les vamos a permitir el uso de esta herramienta teniendo en cuenta las edades. No podemos aproximar a los niños, que se ve con mucha regularidad que los padres de familia, para tenerlos ocupados desde muy pequeñitos, niños menores de 2 años, lo ideal y lo recomendable es que no accedan a estos dispositivos. Cuando hablamos de esos dispositivos, entonces estamos hablando de celulares, del internet, de la misma televisión como tal, porque recordemos que desde las etapas del desarrollo, pues los niños necesitan otro tipo de interacción para poder
poder desarrollar habilidades sociales y desde la escala del desarrollo, obviamente, poder cumplir. El tema de la motricidad es un tema supremamente importante, entonces poder cumplir, digamos, con todas esas exigencias que se hacen desde la escala del desarrollo. Recordemos puntualmente entonces, padres, madres de familia, todas esas indicaciones que les estamos dando ahora que tenemos más tiempo con nuestros niños, empecemos a crear otras estrategias distintas donde la interacción con ellos sea diferente a estarlos todo el tiempo sometidos a tenerlos bajo el control de un celular, del internet, de las redes sociales, porque de lo contrario, si no tenemos en cuenta estas recomendaciones, pues vamos a correr un gran riesgo, y en vez de ser algo que les permita a ellos poder desarrollar, digamos, esas habilidades, conocer, obtener información, es un factor de riesgo frente a lo que acabamos de explicar. Muchísimas gracias.